Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias y en algunos otros medios como Reforma los domingos, yo no me lo pierdo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Mira, lo primero es lo que el senador ha hecho, que es lo correcto. Aquí hay un caso muy serio y creo que tenemos que tomárnoslo así. Los ministros de la Corte no solo tienen que ser abogados, tienen que tener un buen nombre, porque a diferencia de otros políticos, lo que más importa en un ministro es su credibilidad. Porque lo que está en juego en una sentencia es la libertad, la propiedad privada de alguien, lo que sea, algo muy importante. Y la ley nunca te lo determina exactamente, los ministros tienen que tomar decisiones y esas decisiones tienen que estar apegadas al derecho, a la justicia y a la ética. Y si hay dudas sobre la honorabilidad de un ministro, pues por supuesto tenemos que hacer todo lo posible por el bien de la justicia en México, por el bien de la Suprema Corte, de tratar de purificar a este órgano. ¿Estás de acuerdo que debe de haber obliga un castigo ejemplar a todos los involucrados en este escándalo, incluida desde luego la académica, la maestra Marta Rodríguez Ortiz y todos aquellos que están metidos en este escándalo? Se tiene que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, Pepe, es una investigación cuidadosa. Yo, por lo que entiendo de la legislación, a quien le corresponde, tiene razón el subsecretario Concheiro, a quien le corresponde es a la UNAM, en particular al Tribunal Universitario, que es lo que han pedido algunos académicos, que se convoque al Consejo, que el Consejo invite al tribunal o pida al tribunal que investigue el caso, y no podemos presumir la culpabilidad de la ministra. Hay mucha evidencia, pero sí le corresponde a ese órgano determinar si hubo plagio. Bueno, las tres son idénticas, eso no deja lugar a dudas. En un 90%. O hasta más, digamos, ¿no? Que dice, en fin, es más de, a diferencia de la tesis de Peña Nieto, que había este tipo, es decir, copió párrafos, no citó, que es lo más normal en el plagio. Pero fíjate cómo lo están manipulando todo esto también políticamente. La maestra Marta Rodríguez Ortiz dice, yo le mostré el escrito de tesis de la doctora o de la ministra Yasmín Esquivel. De la entonces pasante. Exactamente. Se la mostré al abogado Báez, que también se recibió un año antes incluso que Yasmín Esquivel. Y entonces, como diciendo, el que copió fue él. Ahora, vamos a suponer sin conceder que eso fue. ¿Por qué la directora de tesis en el momento del examen profesional de este individuo no dijo, oye, esta es la tesis de mi otra alumna? Eso hubiera resuelto todo. O sea, yo he sido director de tesis y por supuesto me acuerdo si una tesis es casi idéntica a la otra. Se me pueden ir párrafos que copiaron de otro autor, lo que sea. Pero dos tesis prácticamente idénticas, si yo se le enseño, supongamos que la ministra, la pasante Esquivel, la escribió, se la dio a este muchacho con memoria fotográfica, o dice, se la enseñó. Pero el que la dio fue Marta Rodríguez. Por eso, Esquivel se lo da. Que dirigió ambas tesis. Exacto, Esquivel se lo da a la directora. La directora se lo da al estudiante que se recibió primero. Que nos explique la maestra cómo no se dio cuenta que se estaba recibiendo con la tesis que él había supuestamente copiado de la ministra Esquivel. Ella dirigió claro, ambas. Y luego cuando se presenta la ministra Esquivel cerca de un año después, ¿cómo no se da cuenta que es la misma? Y ahí resuelve el entuerto. Yo puedo decir, oigan señores, perdón, esta tesis que es idéntica a la otra, la señora Esquivel se la había prestado al primero y el que plagió fue el primero. Ahí era el momento de decir esto, ¿no crees? Pero para colmo, luego hay 2 o 3 más idénticas. ¿Tú sospechas que alguien está blindando a la ministra Yasmín desde Palacio? Aquí el presidente tiene un papel bien interesante que jugar, porque el presidente primero ha construido su capital político con credibilidad. Y me cuesta trabajo entender cuál es su racionalidad de poner tantas canicas en un caso tan complicado, por no decir, pues tan claramente plagiado. No podemos más que presumir la inocencia de la ministra, pero la evidencia que tenemos es que hubo una tesis un año o una un poco después y son idénticas.
primero en tiempo en materia de derechos de autor es el dueño del producto mientras no se pruebe lo contrario. Lo dicho por la maestra, como ya dije, no tiene pies ni cabeza, porque ella como directora de tesis tendría que haber dicho, alzado la mano en ese entonces, miren lo que pasó. Entonces me parece una explicación un poco rara. El presidente suele ser muy leal con su gente y en ese caso está jugando este papel, pero creo que se ha enredado en una estrategia que ya no le sirvió para que ella llegara a la presidencia de la Corte y que hoy deja a una ministra herida en la Corte. Ella puede seguir yendo, pero su credibilidad, su espacio de maniobra se ha reducido tremendamente. Mucha maroma cuando el suelo debe de estar parejo. Te agradezco muchísimo. No, el suelo no está parejo, por eso tanta maroma. Tienes toda la razón. Gracias, doctor. A ti, Pepe. Buenas Adiós, noches. el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.